expresaré que te quiero y que bien de adentro todo lo que siento. Atención, mucha atención. Se viene el segundo aniversario del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, Rompiendo el cerco mediático. y fuente de solidaridad con el pueblo salvadoreño. 10 de diciembre, de 2 a 4 p.m., hora de El Salvador. Dedicamos este segundo aniversario al comandante Dimas Rodríguez, caído en combate el 12 de diciembre de 1989, en el marco de la ofensiva Hasta el Tope y Punto, también conocida como ofensiva Fuera los fascistas, Fede Elizabeth vive. Y con él rendiremos homenaje también a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los lisiados de guerra del FMLN, conquistadores de la paz y la democracia en El Salvador, selladas con la sangre de todas y todos los héroes y mártires de la revolución salvadoreña. ¡Te esperamos! ¡Hasta la victoria final! Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y fuente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren sintonizando esta transmisión del Frente Intercontinental del FMLN. Le damos la más calurosa bienvenida a este nuevo programa organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Mi nombre es Carlos Cardona, del colectivo digital de Europa, vivo en Milán, Italia, y en esta oportunidad vamos a seguir ya como de costumbre con nuestro programa Liberándonos en Comunión, que se transmite los días miércoles a las 12 del mediodía, hora de El Salvador, y también los sábados a las 10 de la mañana, hora de El Salvador. Me acompaña un gran camarada, ya amigo de la casa, Manuel Antonio Gil, un cristiano comprometido con el legado profético y martirial de Monseñor Romero, un comunicador social y sobre todo también militante del FMLN. Este día él nos va a estar compartiendo todas sus ideas personales, sus conceptos personales sobre una fecha muy importante que ha pasado a formar parte de la historia de El Salvador. Todos recordamos aquel 16 de noviembre de 1989. A 33 años y los mártires de la UCA continúan alumbrando, iluminando el camino de nuestra memoria histórica. Y de eso vamos a hablar ahorita con el compañero Manuel Antonio Gil. Así que le pedimos a Manuel que se presente y salude a nuestra audiencia. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos y amigas. A usted en particular, compañero Carlos,
a todos los colectivos de nuestro Frente Intercontinental en el mundo entero, a toda la militancia del FMLN, acá en El Salvador y también en el exterior. Y también a todos los amigos y amigas que son simpatizantes y seguidores, audiencia de todas las transmisiones que se hacen a través de esta plataforma. Soy Manuel Gil, el compa Gil, militante del FMLN en el departamento de Sonsonate, y para mí es un honor aceptar esta invitación y participar en este espacio ahora como invitado, ¿verdad? Porque los días miércoles estoy participando como facilitador de esa tertulia, esa conversación que sin duda nos alimenta el espíritu, porque actualizamos la historia, la herencia, el legado de nuestros mártires, de acontecimientos de que han marcado nuestra vida y nuestra historia. Y en esta oportunidad, pues, en el marco siempre de la conmemoración de lo que fue la ofensiva final hasta el tope y punto, Febe Elizabeth vive, en noviembre de 1989, realizamos también la conmemoración de los mártires de la UCA, de 6 sacerdotes jesuitas y 2 mujeres, Elba Julia Ramos y Celina Ramos, su hija. Así que un gusto estar con usted, compañero Carlos. Yo me imagino que allá en Italia, en Milán, donde está usted, ¿verdad? Que me imagino que está haciendo frío porque lo veo bien abrigado, y además supongo que ya son las 5 de la tarde casi, ¿verdad? Sí, ya. Así que, ¿o no? Sí, gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Un gusto Antonio. estar con usted. Un abrazo. Efectivamente, está haciendo frío y aquí ya son las 5 de la tarde, va. Está penetrando un frío fuerte. Igual, este día, sábado 19 de noviembre, la temática que nos ocupa y que nos va a desarrollar nuestro compañero Manuel Antonio Gil, vamos a hablar de esos 33 años. Y aún de esa masacre de la UCA, que continúan, pues, iluminando de luz la memoria histórica del Salvador. De eso vamos a hablar este día. Y antes de entrar en materia, pues queremos enviar un saludo a toda nuestra militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN desde El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. ¿Okay? Porque este es un programa intercontinental. ¿Ya? Así que este día, para entrar ya en materia, vamos a entrar ya a conversar con Manuel Antonio Gil referente al tema que nos ocupa. Fíjese, Manuel, que entre algunas preguntas que nos debemos de formular, y que creo que fue la parte central, y lo digo central porque yo sé que usted participó en esa vigilia tradicional que se celebra ya en los recintos de la UCA, en el campo universitario ya de la Universidad Católica de Salvador, que de alguna manera ha caracterizado todo lo sucedido ahí, que se celebra año con año. Pero algo que me llamó la atención y que fue algo permanente, no solo en el evento, sino que antes, durante y después del evento de conmemoración de los 33 años de esa masacre, la pregunta que nos viene, como dicen, al tintero, ¿por qué deberíamos continuar recordando ese legado de los sacerdotes jesuitas y sobre todo
asesinados, como ya bien lo precisaba Manuel Antonio Gil, en el marco de la guerra civil salvadoreña, sobre todo durante los años de 1980-92, pero sobre todo en el marco de esa gran ofensiva final hasta el tope y punto, fue Elizabeth Velázquez Vives. ¿Qué nos podría decir al respecto? ¿Por qué debemos continuar recordando año con año ese legado y en qué consistiría? Pues, Manuel, gracias. Efectivamente, compañero Carlos, amigos y amigas, este año hemos llegado al 33 aniversario de aquel acontecimiento histórico que sin duda marcó el rumbo del país. En noviembre de 1989, el FMLN desarrolló una acción militar estratégica en la cual confirmó su fuerza, su capacidad, su desarrollo y también el respaldo popular. En el marco de esta acción militar, el gobierno de turno, que fue el gobierno de Cristiani, la dictadura militar que todavía estaba instalada, y por supuesto el imperialismo estadounidense, reaccionaron en la lógica de reprimir, de detener la avanzada, porque el FMLN tuvo la capacidad durante más de un mes de tomarse la capital del país. Eso no lo había hecho ninguna guerrilla, ni lo ha hecho ninguna guerrilla en el mundo. Y una de las acciones, una de las reacciones militares y políticas del gobierno de turno fue el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas, 5 españoles y un salvadoreño, y de 2 mujeres que se dedicaban a las tareas domésticas de la casa donde vivían los sacerdotes. Este año, la Universidad Centroamericana, la Compañía de Jesús, ha conmemorado el 33 aniversario y le ha colocado un lema que me parece que es simbólico, compañero Carlos. Y dice que la lucha es justa y la esperanza no desfallece. Eso significa que el legado, el espíritu, la causa, la lucha de los mártires está vigente. Y lo hemos dicho varias veces, aquellos que pensaron que quitándoles la vida, que eliminando sus cuerpos, iban a borrar sus ideas, su lucha, su causa espiritual, cristiana y revolucionaria, se equivocaron. Y cuando la UCA, la Compañía de Jesús, y todos los hombres y mujeres de fe recordamos a nuestros mártires, lo hacemos desde una perspectiva de trascendencia, es decir, ellos siguen vivos. Su causa sigue viva. A mí me agradó participar este año en la conmemoración en la UCA. Yo estuve desde el mediodía visitando a los compañeros y compañeras del colectivo de la radio YSUCA, que llegó este año a 31 años de vida. Esa radio, ese medio de comunicación, sin duda es un legado de los mártires. Era un sueño de Ignacio de Acuría, la difusión del pensamiento, la iluminación de la realidad. Y luego durante la tarde he participado en la procesión de farolitos, donde a través de un farolito similar a este, no sé si lo logran ver, compañeros y compañeras,
y se logran ver ahí que es el de este año. Ahí abajo se encuentra el dibujito, digamos, el afiche, ¿verdad? Donde la UCA ha conmemorado y celebrado este año la vida de los mártires. Aquí está, no sé si lo logran ver, el lema con el cual se desarrolló la celebración, la conmemoración este año. Hablo de la palabra celebración porque nosotros, los hombres y mujeres de fe, celebramos la vida, la victoria de la vida. Celebramos la luz, celebramos la liberación, porque en el martirio de estos hombres y estas mujeres y de miles y miles de salvadoreños y salvadoreñas, nosotros somos iluminados, somos animados, somos inspirados y también somos interpelados, cuestionados, confrontados en nuestra conciencia. Porque la pregunta que nos hacemos siempre, al igual que cuando recordamos a Jesús de Nazaret, a Monseñor Romero, a Martin Luther King, a Gandhi, a tantos y tantas, es si los mártires de la UCA, los jesuitas, estuvieran vivos, ¿qué cosas estuvieran haciendo? ¿Qué estuvieran pensando? ¿Qué estuvieran diciendo sobre la realidad, sobre la injusticia que todavía abunda en nuestro país y en el mundo? Y por eso conmemorar, recordarlos, homenajearlos, agradecer su sacrificio, su esfuerzo, es un acto de justicia, compañero Carlos, porque no podemos olvidar el papel histórico que estos hombres y estas mujeres jugaron en nuestra historia reciente en el país. Porque hay que decir que el asesinato de los jesuitas fue desarrollado a través de un operativo, de un pelotón, digamos, de la Fuerza Armada, el batallón Atlacat, si no me equivoco. Usted me corrige si me equivoco en algunos datos, compañero Carlos. En la medianoche del día 15 de noviembre y en la madrugada del 16 de noviembre, con un amplio dispositivo militar que acabó con las vidas. Uno llega al centro Monseñor Romero de la UCA, al museo donde están las fotografías, los videos, donde están las vestimentas, y llega uno al jardín de las rosas, que ese lugar, digamos, era como un patio, ¿verdad?, de la casa, donde finalmente fueron depositados el cuerpo de los 6 sacerdotes ya asesinados, y donde Obdulio, un sobreviviente, que fue el esposo de Elba Julia, el papá de Celina, semanas después sembró unas flores, unas rosas. Y bueno, desde nuestra fe valoramos que la sangre que se derramó en ese lugar hizo que surgiera la vida a través de esas rosas. Llegar a ese lugar, que es un lugar sagrado, un lugar donde ha sido derramada la sangre de hombres y mujeres inocentes, sin duda inspira, motiva a seguir adelante, a no desfallecer, a mantener viva la esperanza y a mantener la firmeza en nuestra convicción de lucha en favor de la justicia social. Ok. En esa línea de pensamiento que acaba de mencionar el compañero Manuel Antonio Gil, recordarles que estamos transmitiendo el programa Liberándonos en Comunión.
y estamos conversando sobre la temática de aquel 16 de noviembre de 1989, o sea, a 33 años de la masacre de los sacerdotes jesuitas, y ellos continúan llenando de luz la memoria histórica. Sabemos, compañero Gil, que nuestro añorado El Salvador, que algún día vamos a regresar, todos aquellos o aquellas que nos encontramos en el exterior, se encuentra bajo un régimen de excepción. O sea, desde el 27 de marzo de 2022, cuando una ola de violencia homicidia atribuida a las pandillas cobró la muerte, pues cobró la vida de más de 80 personas. Y siempre bajo esa medida, o sea, siempre bajo el régimen de excepción, según el gobierno, ha capturado a más de 57,000 personas, a las que acusa de ser pandilleros. Y se han registrado unas 7,400 denuncias de atropello a los derechos humanos. Y creo que se llevan contabilizados alrededor de 90 personas que han muerto bajo este régimen de excepción. Posiblemente sean más. Pero igual, siguiendo en la línea del conversatorio, sobre todo algunas preguntas que nos hacemos, sobre todo porque estamos en ese bajo régimen de excepción. Y si no recuerdo, y no corríame, sería la primera vez que dentro del régimen de excepción, que se celebra la tradicional vigilia de la UCA, ya, bajo un régimen de excepción. Entonces, la pregunta que se nos viene a la mente, ¿por qué el gobierno salvadoreño interpreta los derechos de las víctimas así como una especie de acceso libre a la venganza masiva e indiscriminada ejecutada desde el poder, compañero? ¿Qué nos podría decir al respecto? El contexto en el que ahora hemos celebrado la resurrección, la vida, el legado de nuestros mártires, y hemos hecho la conmemoración, es decir, el recuerdo de ese acontecimiento histórico, ha sido en el marco de una dictadura de nuevo tipo en El Salvador. Y esa dictadura, con el supuesto de perseguir, de castigar a los pandilleros y a las personas que han cometido delitos, ha instaurado, ha impuesto a través de su correlación legislativa. Esta semana han aprobado la 8ª renovación o alargamiento del régimen de excepción, que básicamente supone, compañero Carlos, la supresión de los derechos humanos, de los derechos constitucionales de toda persona, la presunción de inocencia, el derecho a la legítima defensa, etcétera. Y como usted apunta, se han capturado, según el oficialismo, 57,000 personas, casi 60,000. Uno ya no sabe si esas cifras son objetivas, verdaderas. Lo cierto es que muchas personas, hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, han sido capturados de manera arbitraria, de manera ilegal, de manera injusta. Han sido torturados, torturadas. Y algunos de ellos, en manos de la justicia, en manos del Estado, han muerto. Se sabe por investigaciones
periodísticas y por indagaciones de que han hecho algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, que muchos de ellos han sido asesinados de manera descarada. Algunos han muerto en las Bartolinas, algunos han muerto en las patrullas donde los llevan en los vehículos, otros han muerto en los penales, otros han llegado a morir a los hospitales y algunos de ellos han muerto incluso en los juzgados donde les han hecho a algunos de ellos las audiencias. Y hay que decirlo de manera puntual. Muchos de ellos han muerto a raíz de golpizas, de torturas, que han ejecutado la seguridad de los penales, los policías y también otros internos. Otros de ellos han fallecido a partir de tener enfermedades estructurales y que no han recibido sus medicamentos o no han recibido atención médica oportuna, inmediata. Esa es la realidad, compañero Carlos. Si bien es cierto, en algunos territorios, de alguna forma se ha disminuido la presencia de las pandillas, que a lo largo de los años han generado zozobra, incertidumbre, incluso dolor a través de la extorsión, los secuestros, las torturas y los asesinatos en muchos segmentos de población. Ahora, medianamente, digamos, esto ha disminuido en algunos lugares. Y de alguna forma se puede decir que eso está bien, porque hay que perseguir el delito y hay que castigar a los delincuentes, aquellos que le han causado mucho daño a la población salvadoreña. Sobre todo, repito, los que han generado homicidios, asesinatos terribles, dolorosos. Esas personas deben de pagar lo que han hecho y el Estado debe de castigarlos. La sociedad salvadoreña debe de castigarlos. Sin embargo, en medio de toda esta situación, ha habido represión, ha habido persecución y ha habido vulneración, violación a derechos humanos fundamentales. Hemos visto el descaro, el cinismo, el autoritarismo del régimen, llevando capturados incluso a personas con discapacidades, a personas enfermas, a jóvenes que son estudiantes destacados, a hombres y mujeres que son jefes de hogar, gente que labora, que produce, que le aporta a la vida del país. Se han llevado artistas, deportistas, etcétera. Lo bueno es que en medio de todo esto se ha activado la organización ciudadana, comunitaria. Las familias se han movilizado y han denunciado. Se ha activado la participación de organizaciones sociales, populares, de derechos humanos, las iglesias, distintas instancias, medios de comunicación que le han puesto mucha dedicación al seguimiento de los casos. Resultado de toda esa denuncia, de toda esa incidencia mediática, política que se ha desarrollado desde las víctimas, se ha logrado la liberación de aproximadamente cerca de 2,000 personas, según se dice, ¿verdad? Y eso sin duda es positivo. El caso más reciente que llamó la atención de muchos y de muchas
Fue el caso de los adolescentes del Bajo Lempa, que usted recuerda, de allá donde están las comunidades eclesiales de base, que fueron capturados de una manera muy violenta, que luego de haber representado a través de una obra de teatro la historia de nuestro país y lo que ahora se está viviendo bajo el régimen de excepción, porque hay que decir que del Bajo Lempa hay 111 personas capturadas. Estos jóvenes representaron en su comunidad a través de una obra de teatro lo que está ocurriendo en el país, de cómo las instancias que deberían de garantizar la seguridad, la vida, la integridad de las personas están volcadas a la represión, a la persecución, a las capturas indiscriminadas, arbitrarias. Estos niños, porque de acuerdo a la UNICEF, son menores de edad y por lo tanto son niños, pero la mayoría de ellos son adolescentes, fueron capturados en vehículos particulares, ni siquiera, ¿cómo se llama?, en patrullas, y fueron soldados, entiendo yo, de la Fuerza Naval, ni siquiera fueron policías. Los torturaron, los amenazaron, y 24 horas después, a partir de toda la denuncia nacional e internacional, de toda la presión que se hizo, fueron liberados. Y eso es un hecho simbólico, victorioso, que sin duda debe dejarnos a todos y a todas lecciones. Saber que la organización, la denuncia nacional e internacional es efectiva e hizo posible en este caso la liberación casi inmediata, digamos, de estos muchachos y muchachas. Hay que decir también, compañero Carlos, que como lo decía Andreu Oliva, el rector de la UCA, si los mártires estuvieran vivos y estuvieran aquí con nosotros y nosotras, sin duda denunciaran la injusticia, la impunidad, el autoritarismo, la represión, la injusticia. Y no hay ninguna duda que acompañarían de manera solidaria a las víctimas, a las familias. Sé que la UCA, la Compañía de Jesús, a través del IDUCA, el Instituto de Derechos Humanos, ha estado acompañando, ha estado denunciando. Y eso sería, digamos, como, a mi juicio, lo que nuestros mártires de la UCA y todos los mártires del Salvador estuvieran haciendo hoy en día junto a nosotros, luchando. Y termino diciendo, a mí me alegra que a partir de la injusticia, la conciencia de las personas se mueve, se sacude y se activa la necesidad de la organización. A partir del régimen de excepción y todas las capturas arbitrarias, injustas, surgió a través de los familiares el movimiento de víctimas del régimen, el MOVIR, que ha estado realizando una serie de acciones, de marchas, de protestas, de denuncias, visibilizando la inocencia de muchas personas que han sido capturadas y toda la afectación que esto ha generado en familias, sobre todo en los hijos, en niños y niñas. Ha sido muy indignante ver que incluso mujeres embarazadas, hubo una mujer que dio a luz, capturada, esposada, y hubo una mujer de Acajutla, por cierto, que se llama Carla, que
fue capturada, fue golpeada, fue agredida y a partir de eso perdió su bebé. Y ella sigue capturada. Así que esa sería, en mi opinión, como la relación y entre los mártires de la UCA y todos los mártires del Salvador con la realidad actual. Sin duda, su espíritu de lucha en favor de la defensa de la vida, de los derechos humanos, nos obliga a nosotros y a nosotras a actuar, a no ser indiferentes, a ser sensibles al dolor, a la tristeza, a la angustia de las familias que aún al día de ahora sufren la persecución y el tener a un familiar preso o tener a un familiar que fue capturado y que se lo devolvieron en un ataúd de manera impune. Gracias, compañero Manuel Antonio Gil. Recuerde, estamos conversando con el camarada comunicador social, un cristiano comprometido con el pensamiento liberador, profético y martirial de Monseñor Romero, y sobre todo militante del FMLN allá en el departamento de Sonsonate. Estamos transmitiendo desde el programa Liberándonos en Comunión. Y en esta oportunidad, como ya decíamos al inicio, estamos reflexionando sobre ese legado que aún continúa iluminando la memoria histórica de nuestro país, como fue esa perversa masacre de 6 sacerdotes jesuitas y sus 2 colaboradoras. Y precisamente la pregunta que hacíamos era, tiene mucha relación, porque abordábamos todo lo que está sucediendo en el tema del régimen de excepción, pero sobre todo como parte del legado, y como ya lo apuntaba el compañero Manuel Antonio Gil, es que eso estarían haciendo todos nuestros mártires, si estuvieran vivos, aunque continúan vivos espiritualmente, y nos siguen acompañando, nos siguen iluminando. Y por eso también decía el compañero Manuel Antonio Gil que nos corresponde no solo a la UCA, sino también a todos y a todas nosotros continuar apoyando una vez más a las madres de los desaparecidos y defender el Estado de Derecho junto con la libertad, la crítica y el diálogo, porque eso estuvieran haciendo los mártires de la UCA, eso estuviera haciendo Monseñor Romero, Rutilio Grande y tantas personas que murieron durante esta sangrienta y fratricida guerra civil salvadoreña, que duró alrededor de 12 años. Entonces, otro dato muy importante, Manuel, es que una corte decretó libertad condicional. Una corte decretó libertad condicional anticipada. ¿Sí ven? Decretó libertad condicional anticipada para el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991 por trasladar la orden de asesinar a los jesuitas, a los sacerdotes jesuitas y a sus 2 colaboradores, por pasar los 60 años de vida y cumplir una tercera parte de su condena. También otro hecho importante, siempre relacionado y en el seguimiento que se le da, en marzo pasado, una Corte de Paz de El Salvador ordenó la detención del expresidente de la República, Alfredo Cristian, que gobernó El Salvador entre el año 1989 y 1994. Precisamente por esta masacre
de la UCA en un proceso penal abierto recientemente. En ambos casos descrito, Manuel, ¿cuál es su opinión al respecto o cuál es el seguimiento que usted le ha dado a estas supuestas decretos de libertad condicional y a esa detención, supuestamente esa orden de detención, entre comillas, hacia el expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani, que sabemos, bueno, eso dicen las noticias, que ya no está en el país? Adelante, Manuel. Hay que destacar que a lo largo y ancho de la historia de nuestro país, frente al atropello, frente a toda la cultura de muerte, frente a todas las injusticias, particularmente los asesinatos, las masacres, los genocidios, lo cierto es que al día de ahora sigue reinando la impunidad. Es decir, la negación de la justicia. Yo quisiera destacar que en la medida en que no haya justicia y reparación, las heridas que se han causado a lo largo de la historia del país siguen abiertas. Y particularmente en los casos, digamos, emblemáticos, aquellos casos que fueron recopilados en el informe de la Comisión de la Verdad, que usted se recuerda de que luego de la firma de los acuerdos de paz, ambas partes, con el apoyo de las Naciones Unidas, el acompañamiento de la Iglesia Católica a través del arzobispo Arturo Rivera Damas y su auxiliar Rosa Chávez, se invitó a una comisión de expertos internacionales, abogados, la mayoría de ellos, y se redactó un documento que se llama el informe de la Comisión de la Verdad, de la locura a la esperanza. Y ahí fueron plasmados casos emblemáticos de violación a derechos humanos. Ahí aparece el caso de los mártires de la UCA, el caso de Monseñor Romero, la masacre del Zumpul, del Mozote y otros que al día de ahora no han sido esclarecidos y no se ha deducido la responsabilidad. Hay que apuntar también y destacar esto de que voy a decir, compañero Carlos, desde los familiares, desde los sobrevivientes a todas estas masacres y de manera específica el genocidio, la masacre de la UCA, las víctimas y los familiares no piden ni buscan venganza. Es decir, su lucha y su causa no lo hacen desde el odio, sino que lo hacen desde la búsqueda de la justicia. Y por eso se ha planteado en este caso de los jesuitas y en otros casos la figura de la justicia restaurativa, que particularmente busca estas cosas. Número uno, que se conozca la verdad histórica, es decir, los hechos puntuales, tangibles, es decir, de cómo fue el operativo, el plan, de cómo se ejecutaron estos asesinatos. Número dos,
que se conozcan los nombres de los autores materiales e intelectuales, es decir, de los que ejecutaron esas acciones y de quienes ordenaron esas acciones. Porque hay que decir que en el caso de la Fuerza Armada y del batallón Atlacat, que ejecutó el operativo militar del asesinato de los jesuitas y del Bajulia y Celina, fue un pelotón de uno de los batallones élites, es decir, más calificados militarmente hablando. Y por supuesto, ese plan y esa decisión y esa orden la dio el alto mando de la Fuerza Armada, lo que conocemos como la Tandona. Y por supuesto que en esto tuvo que participar el comandante general de la Fuerza Armada, que era el presidente de la República. Usted ya mencionó a Cristiani. Las víctimas lo que quieren saber es quiénes fueron los que ejecutaron esa masacre. Tercero, se pretende y se busca, se pide que los asesinos intelectuales y materiales reconozcan que lo que hicieron estuvo mal y que pidan perdón a las familias, en este caso a la Compañía de Jesús, a la UCA y a la población salvadoreña en general. En tanto esta masacre de la UCA tiene categoría de un delito de lesa humanidad, porque no solo mataron a estas personas y afectaron a sus familias, sino que ese asesinato, en el marco y en las condiciones en las que se desarrolló, afecta y golpea la moral de toda la humanidad. Cuarto, se busca que estas personas sean castigadas de acuerdo a la ley. Sabemos que la mayoría de los asesinos, compañero Carlos, ya son viejitos. Muchos de ellos ya murieron. Otros están fuera del país. Las familias no piden que estas personas sean encarceladas. Eso no tiene sentido. Sino que lo que piden que estas personas sean reconocidas en su calidad de delincuentes, de asesinos, y que pidan perdón, que reconozcan su mala conducta y que se aseguren medidas desde el Estado de que hechos como este no se vuelvan a repetir. Y por último, aquí tiene que ver ya con la reparación. Hay que saber, compañero Carlos, que los 6 sacerdotes jesuitas, el Bajulia y Celina, eran personas buenas, eran personas de servicio, eran personas honorables, dignas, no eran delincuentes, ni siquiera eran guerrilleros, es decir, no estaban en ningún bando, no estaban armados. Por lo tanto, las víctimas y los familiares, en este caso la UCA, la Compañía de Jesús, la Iglesia Católica y la población salvadoreña, lo que se pide es que se reivindique el buen nombre, el honor, la dignidad, la nobleza de estos hombres y estas mujeres, y que se rinda un homenaje a ellos y que se les dé oficialmente la categoría de víctimas, de mártires.
Ya esto lo hemos hecho el pueblo salvadoreño, los hombres y mujeres de fe, que en ellos vemos a Jesús de Nazaret, a Monseñor Romero y a tantos y tantas que su radicalidad evangélica lo llevó hasta las últimas consecuencias, a dar la vida. Y por eso me parece a mí, compañero Carlos, que es importante combatir la impunidad. Impunidad que se mantiene hasta el día de ahora. No hay que olvidar que los sistemas judiciales, históricamente y en toda América Latina, han estado en manos de la derecha y los maneja el imperio estadounidense. Porque hay que decir que en la mayoría o en la totalidad de todas estas masacres y estos genocidios, hubo participación directa de Estados Unidos. Y por eso estos casos no han caminado en materia de justicia. Repito, no se trata de un espíritu de venganza, se trata de un espíritu de justicia que sane las heridas que todavía están abiertas. Ok, gracias compañero Manuel Antonio Gil. El tiempo es oro, va, y bastante limitado. Y tenemos mucho que hablar sobre este tema. Sin embargo, el programa queda abierto para que puedan enviar sus comentarios, sus preguntas, porque vamos a continuar sábado a sábado, sobre todo en el horario de las 10 de la mañana, y también los días miércoles, ¿va? Los días miércoles que se lleva a cabo este programa Liberándonos en Comunión a las 10 de la mañana, siempre en el horario de Hora del Salvador. Pero ya como el tiempo es limitado, vamos a primeramente agradecer a todas las personas que se conectaron. Agradecer también la disposición que tiene siempre el compañero Manuel Antonio Gil de brindarnos su experiencia, su conocimiento sobre temas de actualidad, sobre temas muy relacionados con la memoria histórica. En ese sentido, agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. También nos despedimos, no sin antes de invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este gran esfuerzo y a hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para los y las presos y presas políticos de El Salvador. Agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado y nos seguirán dando. En nuestras luchas, sobre todo por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. También este programa y todos los sucesivos siempre serán dedicados a todos nuestros veteranos y veteranas de guerra de El Salvador. Y sobre todo aquellos que ya no están entre nosotros, pero que espiritualmente continúan iluminándonos, ¿ya? Y nos invitan permanentemente a continuar en la lucha. Y como decía nuestro gran compañero Chavi Kandal, y la lucha continúa. También decirles que no más persecución política en El Salvador, libertad para los y las presas políticos, dictaduras nunca más en El Salvador. La lucha continúa, compañeros y compañeras, proletarios de todos los países unidos. Viva el FMLN, ayer, hoy y siempre. Muchísimas gracias.